Capítulo 2. Represión, agenda social y la presión social que no cesa. La presión social sigue activa en Chile, cuando ya se cumplen 14 días del estallido social que se inició el 18 de octubre pasado. La situación fue evolucionando vertiginosamente, tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el pueblo movilizado, hasta culminar en la mayor marcha de Chile, el viernes 25 de octubre, con 1.2 millones de personas, según cifras oficiales, en torno a la Plaza Italia, en el centro de Santiago. Con posterioridad a este suceso, con nuevas formas, cabildos, asambleas y marchas, la presión social no cede. Los medios de comunicación en todos estos días de agitación y movilización han invisibilizado la protesta en los barrios populares de Santiago. Sesgaron la información y concentraron sus miradas en las clases medias que se manifestaban pacíficamente, mientras que del pueblo destacaron los saqueos y la violencia. Es decir, lo que, a juicio de los medios, no se debe hacer y que solo merece ser condenado. Los grandes medios, especialmente la televisión, en manos de grandes empresas, han actuado como aliados del gobierno y del discurso oficial, haciéndose parte de una definición política, sino que favorece solo a algunas reformas. La movilización popular en este sentido ha circulado con las redes sociales, que han jugado un papel relevante en esta crisis. Sin embargo, las redes que juegan un rol en la agitación, el testimonio directo de algunos protagonistas, las denuncias de violación a los derechos humanos, la noticia de último minuto, no tienen la capacidad de los grandes medios de producir análisis del conjunto o de las totalidades discursivas que acompañan a los acontecimientos. Las disputas interpretativas cobran, sin lugar a dudas, mucha importancia, habida cuenta del carácter interesado, maniqueo, manipulador, sino alienante de los medios. Tal vez, entre los muchos campos en disputa, uno de los más relevantes sea el papel que han jugado y están jugando los sectores populares en la actual crisis, o el pueblo, que ha retornado al espacio público como categoría política, luego de largos años de silencio. Al negar o manipular los medios de comunicación, el protagonismo popular lo excluyen de la deliberación y de las definiciones políticas que hoy están en juego en la sociedad chilena. Por esta vía, los medios realizan una operación de salvataje de la clase política y de las instituciones del Estado, agudamente desprestigiadas y deslegitimadas en los últimos años. Toda esta larga introducción es para decir que la protesta social que se desencadenó en Chile a partir del 18 de octubre ha sido un fenómeno masivo, de grandes proporciones, que tomó diversas formas en la mayor parte de los barrios de Santiago y también en las regiones. El pueblo caceroleó, salió a sus calles y avenidas, se reunió en sus plazas, reactivó sus tradiciones comunitarias, organizó actividades para los niños y revivió ollas populares, almuerzos colectivos, actos culturales, así como sus propias comunicaciones vía WhatsApp del vecindario o poblaciones. La memoria de la lucha en contra de la dictadura afloró, irrumpió y reanimó el encuentro con los vecinos y los sentidos colectivos comunitarios, visiblemente debilitados en la prolongada y nunca acabada transición a la democracia. Es verdad que al mismo tiempo que se generaba y masificaba este fenómeno popular en los barrios y poblaciones chilenas, tanto en Santiago como en las provincias, la movilización sostenida, especialmente por los jóvenes, que se concentraba en el centro de la ciudad o hacia las plazas de la comuna, actuaba como un conjunto de bengalas que iluminaban y estimulaban a mantener viva la protesta. Los jóvenes, sin embargo, no constituyen un actor homogéneo. Se pueden reconocer corrientes entre ellos, desde los grupos anarquistas y en particular nuestros capuchas o encapuchados, hasta los que animan a los nuevos movimientos sociales, mapuche, feminismo, ambientalistas, y los nuevos partidos del Frente Amplio, pasando por los que recién se incorporan a las luchas sociales y políticas. Unos sueñan con la revolución, otros imaginan una sociedad más justa, basada en derechos sociales reconocidos y validados por el Estado. Otros ven la posibilidad de sensibilizar a la sociedad sobre los nuevos temas y lenguajes que emergen de la sociedad civil
la crítica al patriarcado, al extractivismo, al racismo y a la discriminación. ¿Cuál es el principal significado de esta enorme rebelión de los chilenos que nadie pudo prever en su forma y en su magnitud? Una línea interpretativa relativamente consensual es que los chilenos se cansaron de las desigualdades y los abusos. Otra, que corean los manifestantes en las marchas que refuerzan y enriquecen la línea anterior en la que indicó certeramente que no fueron los 30 pesos, sino los 30 años. Es decir, simbólicamente se culpó a la transición dirigida y organizada por la clase política escindida del pueblo, la concertación y la derecha, ambas promotoras de la democracia de los acuerdos, que quiere decir algo así como solo podemos cambiar aquello que produce consenso entre la centroizquierda y la centroderecha. Pero no solo eso, los manifestantes que desfilaban por plazas y avenidas chilenas gritan como barra brava: despertó, despertó, Chile despertó. ¿Cómo interpretar este sentir popular y ciudadano? Se podría sostener que un ciclo de la historia social y política se cierra y que quienes busquen prolongarlo repitiendo las formas históricas de la transición a la democracia, le hace concertación o nueva mayoría y Chile vamos, lo harán como una farsa o como comedia. Pero seguidamente habrá que afirmar que el horizonte de un cambio social hay que construirlo, ahora sí, democráticamente. ¿Esto significa el derrumbe del modelo? Difícil de prever, aunque hay indicios de que el modelo neoliberal debe ser modificado y más allá de un capitalismo más humano o de humanizar el capitalismo, como sostuvieron algunos intelectuales socialistas renovados o renegados a mediados de los años 90. Mi hipótesis es que lo que está en juego en el Chile de hoy, en medio del estallido social, es la apertura de un proceso de reactivación democrática. Tal vez sería necesaria una genuina renovación o revolución democrática, una posibilidad hasta cierto punto inédita o negada más de una vez en la historia de la sociedad chilena. La ciudadanía y el pueblo rechazan a la actual clase política y quieren ser escuchados y tomados en cuenta en la toma de decisiones del Estado. Quieren de algún modo tomar su destino en sus propias manos. Quieren ser protagonistas de los cambios que se estiman necesarios de producir en el corto y en el mediano y largo plazo. En este sentido, el horizonte más revolucionario, más político y más transformador de la actual coyuntura de movilización social es la posibilidad de avanzar hacia una asamblea constituyente. Esto significa cambiar la constitución heredada de la dictadura a través del ejercicio de la soberanía popular para definir colectivamente el tipo de país que queremos construir y la forma del poder, así como los procedimientos para un genuino ejercicio de la democracia. Por cierto, que no se puede afirmar que esto ocurriera inevitablemente. Lo único que se puede afirmar es que ello es parte de las disputas políticas del tiempo venidero y que alcanzar estas metas dependerá de los grados de animación, movilización y organización popular, la estrategia del gobierno, represión y agenda social. Muchos analistas coinciden en que la estrategia del gobierno ha sido correr detrás de los acontecimientos. Otros dicen que el gobierno va 2 o 3 días atrasado. Si bien se puede admitir esta percepción, como veremos más en detalle, también hay que tener en cuenta que la estrategia del gobierno ha sido la más o menos clásica fórmula del garrote y la zanahoria, es decir, represión sostenida y apertura limitada hacia los actores políticos tradicionales, para negociar, para hacer algunas concesiones y atender muy parcialmente algunas de las demandas populares. Hasta el lunes 21, Piñera apostó a la línea dura: estado de sitio, toque de queda, ninguna concesión práctica y su famosa declaración de guerra al vandalismo, la delincuencia y la supuesta operación organizada y planificada de los violentistas. La declaración de guerra fue en cierto modo la guinda de la torta de la estrategia represiva, ya que inevitablemente se entendió que estaba en guerra con los ciudadanos movilizados. Dicho de otro modo, Piñera le declaró la guerra al pueblo de Chile. Las reacciones no se hicieron esperar y la primera y más simbólica fue la del general a cargo de la zona de estado de emergencia de Santiago, quien declaró a la mañana siguiente que él era un hombre feliz y que no estaba en guerra con nadie. Doble estupor de la ciudadanía.
El jefe político del Estado, o sea, el presidente de la República, les declaraba la guerra y el jefe militar lo desmentía o se desmarcaba de la guerra de Piñera. Había que ratificar de tal modo que en la siguiente aparición pública Piñera pidió disculpas, declaró que había escuchado a la ciudadanía y propuso una agenda social que partía por congelar el alza en las tarifas del metro y además una serie de medidas como reajuste a las pensiones de los jubilados, un ingreso mínimo de 350.000 pesos, estabilizar precios de las tarifas eléctricas, mejoras en la salud y en los precios de los medicamentos, aumento de impuestos a las rentas más altas, bajar la dieta parlamentaria y de los altos cargos en la administración pública. Acto seguido, Piñera convocó a los jefes de los partidos políticos para reunirse con él en La Moneda y acordar un rápido trámite de algunas de sus medidas en el Parlamento. Sin embargo, la agenda social de Piñera no encontró gran acogida en los sectores populares y de la clase media movilizada, al menos por 4 razones. La primera y tal vez la más poderosa es la baja credibilidad del gobierno y del Parlamento en la mayoría de la población. La segunda es que no se creó ningún mecanismo de consulta al propio pueblo y sus organizaciones sociales. La tercera, que las medidas más inmediatas no modifican de modo sustantivo los abusos tarifarios, que ya son muy altos y no basta con congelar las tarifas. Los reajustes a las pensiones son muy poco significativos y otras de las medidas propuestas suponen largo trámite parlamentario. La cuarta razón, un poco más técnica y política, es que ninguna de las medidas propuestas afecta al modelo neoliberal y todos los mayores gastos correrán por parte del Estado, sin tocar a las empresas y el gran capital. Durante toda la semana, el discurso del gobierno del presidente y sus voceros insistió en el valor de la agenda social, y más todavía en que se estaría generando un nuevo pacto social en Chile. Hasta ahora este discurso no termina de convencer a los grupos movilizados, de tal modo que el sábado 26 Piñera anunció que había solicitado la renuncia al conjunto de sus ministros. Se tomó el presidente todo el fin de semana y recién el lunes 28 al mediodía presentó su nuevo gabinete, con algunos cambios en sus propios equipos de conducción política y económica. En la tarde del mismo día lunes, nuevas y masivas manifestaciones se desarrollaron en Santiago, que culminaron con un incendio en pleno centro de Santiago, cuando Carabineros bloqueó el paso de los manifestantes antes que llegaran a las inmediaciones de La Moneda. Entonces la vocera del nuevo gabinete llamó a condenar la violencia y pidió tiempo para poner en práctica la nueva agenda social del gobierno. La televisión se sumó en coro a condenar la violencia. En el intertanto, el estado de emergencia se mantenía y el toque de queda en Santiago siguió activo hasta ser levantado el día sábado 26. En rigor, durante la semana del 21 al 26 de octubre se fueron decretando estados de emergencia en diversas ciudades, de norte a sur del país, con toque de queda incluido. Es decir, mientras el gobierno difundía y defendía su agenda social, paralelamente la represión se incrementaba y crecía el número de víctimas fatales, de heridos y detenidos, evidenciándose crueles y manifiestas violaciones a los derechos humanos. Por cierto, la represión tampoco favorece la escasa credibilidad del gobierno. Graves violaciones a los derechos humanos. Para el domingo 27 el número de víctimas fatales alcanzaba a 19 personas. Por otra parte, el lunes 28, según informó la prensa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INHD, consignaba que desde la noche del 17 de octubre se habían registrado 1.132 personas heridas, entre ellas 68 niños, niñas y adolescentes, los que se pudo establecer a través de la observación directa de los funcionarios del organismo en 50 hospitales a lo largo del país. De las personas heridas por disparo, 571 fueron por arma de fuego y 24 por balines. Además, hay 127 personas con lesiones oculares. En ese punto, 4 personas tuvieron pérdida o estallido de su globo ocular. El INDH informó, además, sobre la cantidad de querellas y recursos de amparo que han interpuesto,
31 acciones judiciales, dentro de las cuales 18 son querellas por tortura y tratos crueles con violencia sexual, mientras que 5 son querellas por homicidio. El informe menciona que hay 231 víctimas por violencia a manos de agentes del Estado. En tanto, el número de personas detenidas hasta este lunes se cifra de 3.243. Uno de los casos que destacó el INDH es la denuncia de abuso sexual de un estudiante de medicina en Pedro Aguirre Cerda. Esta persona fue detenido por personal de carabineros, quienes además de insultarle, golpearle reiteradamente por ser homosexual, le imputaron un delito de robo en lugar no habitado. El día 30 de octubre, en medio de este contexto de movilizaciones sociales y de violaciones masivas a los derechos humanos, Piñera anunció al mundo la decisión de suspender las reuniones de la APEC y de la COP25 en Santiago. Esta última abordaría el cambio climático y el creciente deterioro ambiental a nivel global. Algunos analistas han sostenido que Piñera necesita sacar a Chile de la atención mundial, no solo por los fracasos visibles de las fórmulas neoliberales, en las que suponía un país modelo y ejemplar, sino por las dificultades que enfrentaría para justificar ante el mundo la violación de los derechos humanos. Las graves violaciones a los derechos humanos se han ido revelando paulatinamente y cada día que pasa sube el número de víctimas y detenidos. De hecho, el número de detenidos que consigna el INDH al viernes 31 de octubre ya supera las 4.000 personas y se empiezan a conocer casos de represión selectiva, personas que son detenidas en sus lugares de residencia. Es decir, muy probablemente a la represión masiva en el contexto de manifestaciones públicas sigue una fase selectiva, como ocurrió más de una vez en la larga dictadura de Pinochet. En realidad, aunque suene fuerte decirlo de este modo, el gobierno de Piñera no solo devolvió a la memoria de los chilenos la experiencia de la dictadura, sino que, de modo fáctico, nos retrajo a un tiempo de represiones que pensábamos superado, pero más todavía, algunos analistas admiten ciertas innovaciones en la represión que se asemejan a las de otros países, como los disparos al cuerpo y al rostro de los manifestantes. Al día de hoy se han denunciado 140 casos de daños oculares. Los sectores movilizados. La presión social no cesa. El principal actor del estallido social de octubre ha sido el pueblo chileno. La afirmación, sostenible por cierto, es un poco general, por lo que resulta necesario distinguir actores, repertorios de acción, territorios, sectores sociales implicados, así como también fases que han ido marcando ciertas tonalidades de la movilización. Al menos 4 fases se pueden identificar con alguna claridad. La de los estudiantes secundarios del 14 al 18 de octubre, que llamaron a evadir el pago de boletos e ingresaron a las estaciones del metro. La protesta en las estaciones de metro se radicalizó la tarde del 17 con la destrucción de torniquetes y el 18 obligó al cierre de estaciones que desarticularon en pocas horas todo el sistema de transporte público en Santiago. Los actores fundamentales en esta etapa fueron los estudiantes. La del estallido social, del viernes 18 en la noche hasta el lunes 21. En esta fase se sucedieron la quema de estaciones del metro, los saqueos a supermercados y farmacias y las marchas en distintas comunas de Santiago. Los actores y los repertorios de acción se multiplicaron. A los estudiantes se sumaron los sectores populares, especialmente jóvenes, y la policía fue superada por los manifestantes. El metro suspendió sus operaciones y la quema de estaciones impactó profundamente la ciudadanía, ya sea para lamentar los sucesos como para estimular nuevas movilizaciones, especialmente los saqueos a supermercados y farmacias. Los medios de comunicación y la sociedad, en un sentido más amplio, reconocieron que se habría producido un estallido social que nadie podía prever. Saltaron todas las alarmas. La de expansión de la protesta a las provincias prácticamente desde el domingo 20 hasta el 25 de octubre, con una intensidad creciente en Valparaíso y Concepción, pero que como reguero de pólvora se fue instalando en la mayoría de las grandes ciudades chilenas. Paralelamente en Santiago declinaron los saqueos, con militares en las calles,
pero se mantuvieron las manifestaciones en plazas, Plaza Italia y Plaza Ñuñoa especialmente, avenidas del barrio alto de la capital, donde residen las clases medias acomodadas, y un gran número de poblaciones y barrios populares de Santiago. Esta fase culminó con la convocatoria a la marcha más grande de Chile, que congregó el viernes 25 en torno a la Plaza Italia, según cifras oficiales, a 1.2 millones de personas. Muy probablemente la marcha congregó a 1,5 millones o más de santiaguinos. Diversos personeros de gobierno, incluido el presidente Piñera, buscaron apropiarse retóricamente de la marcha del viernes 25, valorando su carácter pacífico y transversal, ni de izquierda ni de derecha, como afirmaron algunos, insistiendo que las autoridades y los políticos habían escuchado el mensaje de la ciudadanía. Con posterioridad a la marcha más grande de Chile, las movilizaciones han continuado con diversa intensidad, tanto en Santiago como en las provincias. Los jóvenes siguen siendo el actor más permanentemente activo, pero durante la semana del 27 de octubre al viernes 1 de noviembre, los gremios de la salud, la educación y la administración pública han convocado y protagonizado sus propias marchas por el centro de Santiago. La CUT y la Central Clasista de los Trabajadores también se movilizan, pero hay que admitir que una tasa de sindicalización que en Chile no supera el 12% de la fuerza de trabajo, sus capacidades de acción son débiles, amén de las disputas partidarias que el sindicalismo no supera fácilmente. La Plaza Italia sigue siendo el lugar de encuentro y del inicio de marchas que buscan dirigirse por la Avenida Alameda. De este modo, a pesar del inevitable desgaste que implica mantener vivas las movilizaciones por varios días, las iniciativas del gobierno por volver a la normalidad, la presión social no cesa ni cede. La ciudad funciona a media marcha, con el metro parcialmente restituido y los supermercados y una variedad de negocios, cafés, restaurantes, atendiendo en horarios restringidos. Pero con todo, la mayor novedad en esta fase es que se comienzan a multiplicar las asambleas y cabildos, en algunos casos sectoriales como los trabajadores de la cultura o la hinchada de Colo-Colo, pero más masivamente en distintos barrios populares y de clase media de Santiago y de las regiones. Se inicia de este modo un vasto proceso de deliberación social y político en que se comparten diagnósticos, se identifican demandas, se proponen cambios y se va afianzando la propuesta de una asamblea constituyente. Las zonas oscuras o semioscuras del estallido social. En todas las fases de la movilización hay zonas oscuras o semioscuras. La más oscura es la que insinúa en las redes sociales y en mini videos en internet la participación de agentes o funcionarios vinculados al Estado en saqueos, barricadas e incendios atribuidos luego a los manifestantes violentistas. También se han generado dudas acerca de por qué Carabineros se replegó o abandonó ciertas zonas de conflicto, por ejemplo, la estación del metro de Maipú en la tarde de día 18 de octubre. ¿Fue superado realmente por los manifestantes o hay otras razones? Una hipótesis plausible es que se dejó hacer para justificar el estado de emergencia y la guerra que pronto declararía Piñera. Otra zona semioscura y poco trabajada, aunque fácil de imaginar, es el papel que jugaron los narcos en el momento más álgido de los saqueos y ataques a locales comerciales. Todo indica que sus soldados, como llaman los narcos a sus jóvenes que realizan acciones operativas, se movilizaron activamente. No obstante, estas zonas semioscuras tampoco se puede afirmar que los saqueos fueron obra solo de los violentistas, y menos todavía atribuirlos al lumpen y la anomía, dos conceptos a los que recurren muchos analistas, evitando comprender las dinámicas populares. Los saqueos en varias etapas fueron una forma en que diversos grupos populares le pasaron la cuenta a la desigualdad, el creciente endeudamiento y la promoción del consumo estimulado por las lógicas neoliberales que recorren a la sociedad chilena. También existen esas zonas de manipulación manifiesta, como aquellas que han atribuido el estallido a fuerzas venezolanas y cubanas, altamente calificadas para realizar acciones de boicot y terrorismo, financiadas por Maduro y el narcotráfico, agregan otros, que habrían ingresado al país para provocar la crisis. El diario La Tercera, que se hizo eco de estas versiones, tuvo que desmentirlas prontamente. Esta es la versión más extrema,
pero hay otras que matizan el mismo argumento indicando cómo lo ha hecho el propio Piñera, que este estallido fue el producto de la acción previamente organizada y planificada de fuerzas violentistas, que no se definen y que quedan al arbitrio de la imaginación de quienes le dan algún crédito. Nos faltan ciudadanos bien intencionados que necesitan de alguna explicación rápida y fácil que les indique una causa material del estallido. Un estallido social es un acto multifacético de alteración del orden preestablecido que congrega a diversos actores con sus propias dinámicas, que se sabe de antemano que tiene principio y fin, y que en muchos casos representa una oportunidad para hacer justicia por vía práctica y que incluso se puede vivir como un momento de fiesta y de carnaval. Definir un camino y un horizonte común. Como indicamos en un artículo anterior, el actual estallido social en Chile se verifica en medio de la mayor crisis política en el sentido de la brecha de la política tradicional y la sociedad, su desprestigio, pérdida de legitimidad e irrelevancia como producto de su vaciamiento político e ideológico. Por otra parte, la movilización social que recrea la política dotándola de nuevos contenidos se produce en ausencia de un convocante central, de orgánicas tradicionales o de coordinaciones territoriales. Esta inédita situación coloca diversos desafíos para todos los actores implicados en el conflicto. En este contexto, para los sectores movilizados, uno de sus principales desafíos ha sido alcanzar mayores niveles de coordinación y unidad, pero también concordar el camino y el destino de la movilización. Este problema que en otras etapas de la historia definían los partidos políticos, especialmente de la izquierda, esta vez se ha ido concordando y clarificando por vía práctica, ya sea reconociendo el efecto de las propias acciones, como por el desarrollo de diversas formas de asociación y de conversaciones, intercambios y debates por la base y la emergencia de coordinaciones de los gremios y movimientos sociales, los profesores, la ANEF, la CUT, No Más AFP, 8M y otros. En términos generales se podría sostener que se han ido constituyendo tres acuerdos fundamentales. El primero, la presión y la movilización social se debe sostener, como indican diversos grupos y personas. Sin movilización no hay cambios. Segundo, el movimiento se debe fortalecer desde las bases, a través de encuentros, asambleas o cabildos. Distintas denominaciones para un conjunto de propósitos comunes, comprender el momento histórico que vivimos, articular las demandas, definir un horizonte político compartido. Tercero, la necesidad de una asamblea constituyente. Este es el mayor horizonte de cambios, que es por cierto resistido por la derecha y sectores de centro-izquierda, amén de que no es fácil de concretar. La mayor novedad en los últimos días es que se ha propuesto la necesidad de convocar un plebiscito que invita a la ciudadanía a pronunciarse sobre la necesidad de una nueva constitución como salida a la actual crisis social y política. La ventaja de esta propuesta es que apela al mecanismo democrático, de manera que sea el conjunto de la sociedad la que se pronuncie. Para eso tiene que vencer escollos. El más importante es que se requiere reformar la Constitución y una ley que habilite la medida. Santiago, sábado 2 de noviembre de 2019.